Bienvenidos a la clase de Escuela de Discipulado nivel 2. Hoy vamos a iniciar con fundamentos y particularmente quiero recordarles que necesitamos tener todos los estudiantes este material. ¿Cuál es el material que nosotros recomendamos o el cual utilizamos y el cual usted debe seguir? Este material está disponible en la librería de nuestra iglesia de martes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces son dos cartillas. Aquí usted encontrará los cuestionarios, puede seguir la clase, porque es muy importante, porque como la clase es tan rápida por este medio, entonces es muy importante que usted tenga su cartilla para hacer el seguimiento de la clase, punto tras punto. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo. Igualmente quiero recordarles que, como siempre, todo el tiempo mientras estemos en la escuela de discipulado es la tarea, todos los días, la vida devocional en el cuaderno devocional que usted ya conoce, y que cada viernes usted se esté comunicando con los maestros y también con los asistentes de la escuela de discipulado, los cuales van a hacer el control tanto de los cuestionarios como también de el devocional diario. Así es de que bienvenidos una vez más, y mi oración constante es para que usted, cada uno ahí en su hogar o en el lugar donde se encuentre, que esté viendo o esté siguiendo esta clase, pueda edificarse, porque el propósito es edificar. La palabra del Señor así lo dice. Dios nos quiere edificar y no solamente formar personas que tengan el conocimiento de Dios, sino personas que puedan ser transformadas para servirle mejor a la sociedad. Eso es. Nosotros vamos a hacer de cada una de nuestras familias un ejemplo a seguir, y de esta manera estamos nosotros colaborando con que mejore el entorno social. Eso es muy importante. Bien, vamos a ver en fundamentos, en esta lección, el poder de una visión. ¿Qué vamos a ver? El poder de una visión. Y entonces comenzamos y estamos con la cartilla número 1, que es de el poder de una visión. Bien, todos ustedes ya están allí, entonces comenzamos, damos inicio. El poder de una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es algo que permite ver hacia la distancia un objetivo donde queremos llegar. Eso es lo que se denomina visión. Y muchas veces nosotros encontramos que para mejorar la visión, entonces tenemos que tener una ayuda. Por ejemplo, en el caso mío, uso mis gafas. Entonces, las gafas van a mejorar mi visión. Ya puedo ver mejor las letras, puedo ver mejor a la distancia. Entonces, es para poder ver. Eso es una visión. Entonces, vamos a mirar desde el punto de vista de la palabra del Señor, qué es una visión y por qué tenemos una visión en nuestra iglesia. Esta visión es para que corra. Es exactamente lo que el Señor Jesús dejó a sus discípulos. En Habacuc 2:2, el Señor nos dice de la siguiente manera. Quiero recordarles que Habacuc, él era un profeta de Dios y es uno de los profetas menores. Y este profeta estaba en una oración profunda con el Señor y le decía al Señor que por qué permitía tanto pecado en el mundo. Entonces el Señor le habló a nuestro amigo Habacuc a través del Espíritu Santo y quedó registrado en la palabra del Señor, y dice de la siguiente manera: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dios le dio una visión, pero también le dice en dónde debe estar. Debe colocarla en unas tablas. Es decir, haga de cuenta como cuando uno va por una vía y encuentra publicidad.
Entonces, para que todo el mundo que cruce la pueda ver, pueda ver esa visión. Entonces, y declaran en tablas para que corra el que leyera en ella. Continuemos. Dice Habacuc 2:2, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta. Esta es una otra versión bíblica, por eso yo utilizo varias versiones para que podamos comprender lo que la palabra del Señor quiere decirnos, porque muchas veces no lo podemos comprender. Entonces, en esta versión dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Es decir, que no resulte la comunicación que veíamos en la vez pasada, que no, en otra clase, que no resulte como en el teléfono roto. El teléfono roto consiste en que usted le da una información a una persona y esa persona le da la información a la otra y la otra a la otra y la otra a la otra, y cuando termina de dársela, entonces la información está completamente errada, porque cada cual le va agregando o le va quitando. Entonces, pero por eso es que lo que está escrito está, así dice la Biblia también. Entonces, esto es lo que dice aquí en esta parte. Escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Entonces, no que le cuenten, sino que usted la pueda ver. Miremos nuevamente, ¿qué es visión desde el punto de vista de Dios? Es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que la ejecute. Entonces, Dios le da visiones a los hombres y se la revela ¿a dónde? A su mente. ¿Para qué? Para que la pueda ejecutar. Entonces, la revela a la mente y entonces usted es el que la va a ejecutar. Entonces, nosotros vamos a ser ejecutores de esta visión. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Entonces, aquí miramos la visión de Dios. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra por la tierra. Entonces, lo primero que dice el Señor es, tiene un plan, tiene una visión, y después trabaja sobre ese plan. O sea, la visión es un plan programado, y así es que estamos nosotros en esta tierra. Fuimos creados basados en un plan. No dijo el Señor, hagamos al hombre y después creó las plantas, los animales. No, una visión ordenada. Si nosotros queremos crecer siempre, debemos de tener un plan y ejecutarlo ordenadamente, porque nunca entonces llegaremos a ese objetivo. Entonces, ¿qué es una visión? Entonces, tener una imagen clara de lo que Dios quiere que yo haga. Esa es la imagen que Dios quiere que yo tenga. Entonces, una imagen clara de lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y cómo se puede ejecutar esta visión? Entonces, es la fe, porque la fe es la que tiene el plano espiritual. Tengo que creerle a Dios, tengo que creerle a su palabra y tengo que moverme basado en su palabra. Con la ayuda del Espíritu Santo, la traemos a lo natural. Entonces, de lo espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces la traemos a la parte natural. ¿Para qué? Para materializarla. Entonces vamos a mirar por qué es tan importante una visión. Usted, querido alumno o querida alumna, si usted trabaja, entonces cuando usted llega a una empresa, está escrita la visión de esa empresa. ¿Cuál es el propósito de esta empresa? Usted lo ve en todas partes. Ahí va a estar el propósito de la empresa. Entonces, esa es la visión. Y la misión es cómo se va a lograr esa visión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la visión es el propósito. Y la misión es cómo se va a ejecutar ese propósito. O sea, la visión. Vamos a mirar ahora como punto 2, características de una visión dada por Dios. Entonces, punto A, es la fuerza motivadora de los grandes líderes. Si un líder no tiene una visión, pues verdaderamente no se puede llamar líder.
porque debe tener una visión. Una visión, esa es lo importante. En Filipenses 4:8, Dios nos habla a través del apóstol Pablo y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando uno piensa siempre en buenas cosas, usted va a lograr esa motivación suficiente para conducirse por la visión. Y la visión de Dios es que usted haga siempre lo bueno, que piense todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. O sea, que piense siempre de una manera que se pueda motivar. No pensar en cosas que no lo va a lograr, sino tiene que ser en cosas positivas. Siempre. ¿Qué es la visión? Entonces vamos a mirar qué es el poder que vivifica, es el poder que da vida, es el poder que da vida. Y aquí vamos a analizar porque lo que sucede es que la visión que nosotros, la iglesia tiene, la visión de Dios es ganar el mundo, porque así lo dice. ¿Dónde está la visión de Dios? La visión de Dios está expresada en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, recuerden eso, de tal manera, no de cualquier manera, porque de tal manera, de la manera más enorme, y ese amor por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único en muerte de cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la visión de Dios. Pero ¿en dónde está la misión? La misión la dio el Señor Jesucristo cuando partió de la tierra. Esa fue la última enseñanza que les dio el Señor Jesucristo antes de que Él fuera al cielo y que todos los discípulos le vieron. ¿Y cuál fue esa misión? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles lo que yo les he enseñado. Entonces, está la visión y está la misión. Entonces, por eso vamos a analizar ahora esta parte de la visión, el poder que vivifica, y vamos a ir a leer un pasaje completo de Ezequiel 37, del 1 al 9, que tiene un subtítulo que se llama El Valle de los Huesos Secos. Y entonces dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, le estaba revelando al profeta una visión. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Le estaba haciendo una pregunta, lo estaba confrontando, le estaba preguntando: ¿usted cree que esto viva? Entonces llega y dice, como tiene ojos naturales, entonces: no, Señor, ¿qué es lo cuando usted ve huesos muertos y eso vuelve a vivir? No. Pero miren lo que le dice el Señor. Me dijo entonces: profetiza. El poder de las palabras. Las palabras pueden producir muerte o pueden producir vida. Y Dios quiere, como lo que hemos visto a través de esto, es que usted siempre tenga palabras de vida. Eso es lo que nos está queriendo decir el Señor acá. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿De dónde vienen las palabras de vida? De parte de Dios. ¿Y qué continúa diciendo? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros
carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El mundo está muerto en sus delitos y pecados, mi querido alumno y alumna que me está escuchando, que están participando de esta clase. Quiero decirles algo muy importante, que el poder de las palabras tienen vida y el Señor lo que desea es tener personas que puedan ir y hablar palabra de Dios a otras personas para que puedan vivir. Eso es lo que estamos viendo en esta mañana, en este día. Y continúa diciendo el profeta Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. O sea, obedeció a lo que Dios le mandó. Y el proceso en las personas para que salgan de la oscuridad es un proceso lento. El Señor sabrá cómo los puede transformar. Pero lo único que nosotros debemos hacer es hablar palabras de vida. Porque esa es la palabra del Señor. Es una palabra viva. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Todavía no había espíritu. ¿Y qué dice? Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? Uno no sabe de a dónde Él va a venir. Es como el viento, que uno no sabe de a dónde viene ni para dónde va. Así es el Espíritu del Señor. Pero aquí hay que invocar el Espíritu de Dios. Y dice: ven de los cuatro vientos y sube y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Espíritu del Señor es el que da vida, es el que va a afirmar a las personas. Pero, ¿qué podemos ver aquí en el punto C? Dice que la visión puede ser reproducida por un líder de éxito. O sea, si usted quiere ser una persona exitosa, entonces usted puede reproducir la visión. Entonces, Proverbios 24:11, nueva traducción viviente, dice: rescata a los que están injustamente condenados a morir. ¿Cuál es el propósito del diablo? Robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo quiere darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que tenemos que presentar al Señor Jesús. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. La responsabilidad de nosotros, la responsabilidad de un líder. Volvemos y vamos a Habacuc y vemos en el versículo 2:3 acerca de la visión. Y dice: y Jehová me respondió y dije: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura a su fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Esto es impresionante lo que nosotros estamos viendo acá. Es decir, una visión completa. Una visión completa, que es lo que el Señor quiere que nosotros podamos realizar. Definición, identificación de la visión. Entonces, ganar este lugar y el mundo para Cristo es lo que nosotros, es lo primero que tenemos acá. Ganar este lugar y el mundo para Cristo a través del modelo que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo nos enseñó el modelo a seguir, haciendo de cada miembro de la iglesia un discípulo de Jesús. Recuerde eso. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros ahora que estamos capacitándonos para las cosas del Señor? Hacer que cada persona se vuelva un líder, que pueda transmitir el conocimiento de Jesucristo para la extensión del reino de Dios.
Eso es muy importante. La palabra del Señor dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, si usted quiere ser una persona de éxito, esto es lo que debemos hacer, es lo que Dios está esperando. Por eso estamos aquí capacitándonos. Ahora bien, esta visión consiste en ganar personas, es lo que se llama evangelismo. Entonces, ese ganar está relatado en Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el poder de Jesucristo es dado de arriba y sobre aquí donde estamos nosotros. Entonces, eso es lo que lo faculta a él para poder enviar a sus discípulos, que ya los había capacitado y anduvieron con él durante 3 años y medio. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, pero ¿haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante, tenemos que ganar. Lo primero para la extensión del reino de Dios es ganar, y eso es lo que llamamos evangelismo. O sea, ir y presentar las buenas nuevas de salvación, porque evangelio significa eso, las buenas nuevas. Bien, miremos aquí lo que nos dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, al Padre de los cielos, y al Hijo que ha enviado aquí a la tierra, para que nos traiga las buenas nuevas de salvación. Por eso es tan importante, querido estudiante, querido alumno, querida alumna, que usted entienda esto, que Dios nos está demandando esto. Ahora que nosotros ya hemos conocido y hemos sido bendecidos a través de la salvación, entonces Dios quiere que también nosotros vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación a otras personas. En Proverbios 11:30 nos dice algo muy importante acerca del evangelismo, o sea, el ganar. Dice, el que gana almas es sabio. Así lo dice en Proverbios 11:30. ¿Quiere estar usted lleno de sabiduría? Entonces, procura siempre ganar almas para Cristo. Y esto debe volverse en algo que debe ser un modo de vida. Que cuando usted vaya a alguna parte, no que sea una persona religiosa, porque con lenguaje religioso no nos vamos a ganar a nadie absolutamente. Nos ganamos a las personas es dándoles ejemplo. Y que cuando tengan alguna necesidad, entonces que nosotros podamos aportar para solucionar esa necesidad oportunamente, porque hemos orado por las personas, porque antes las hemos puesto para que ellos puedan tener un corazón dispuesto para que le pueda hablar de la palabra de Dios. Y esto va a ser tremendo, porque va a ser la oportunidad de transformar la vida, porque para eso es que es la palabra del Señor, para transformar la vida de las personas. Ahora, después de que nosotros nos hemos ganado a una persona, entonces nosotros tenemos que hacerle un seguimiento, y eso lo denominamos consolidar. Cuando nosotros nos ganamos una persona y le hacemos el seguimiento, entonces lo consolidamos. Vamos a estar preocupados por ellos. Porque una persona cuando comienza en las cosas de Dios, entonces es un bebé. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que necesita? Un adulto, o si no se va a morir. Entonces, así son las personas cuando comienzan a crecer en la palabra del Señor. Y así también lo describe la Biblia. En Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó, y aquí es toda la parte completa. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esto se trata de obediencia, porque es una orden y estará en presente continuo. Recuerden,
presente continuo. Haré, vayan. Es una orden en presente continuo. ¿Y qué más dice? Enseñen. Entonces ahora aquí viene la parte de consolidar, del cuidado de las personas. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. ¿Y cómo se le enseña a un niño si uno no está al cuidado de él? Le está haciendo seguimiento. ¿Cómo va a crecer si no le damos la comida necesaria, lo que él requiere para su sano desarrollo? Esto es lo que el Señor nos está diciendo acá. Entonces dice, enseña a obedecer los mandatos que les he dado y tengan por seguro, o sea, esta visión no falla, y tengan por seguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Quién nos va a respaldar? Mi Dios, porque Él va a estar con nosotros siempre. Miren lo que dice, si nosotros podemos ir allí, usted puede pasar y seguirme ahí. En el punto B, seguimiento, que es consolidar. En Juan 15, 16, 17 dice, no me escogieron ustedes a mí. Eso es para que nadie se llene de orgullo. Que no, yo fui el que... No. El Señor fue el que nos escogió. Y nosotros debemos ser humildes al llamado. Sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné, es decir, nos dio la orden para que vayan y den fruto. Entonces, ¿quiénes somos los que vamos a dar fruto? Nosotros. Anteriormente en las iglesias, generalmente las personas dicen, bueno, pastor, aquí le traje ya la persona que me gané, y ahí venía y se lo dejaba al pastor. Y hasta luego, vámonos. No, así no es, porque así no es que crece el reino del Señor. La palabra del Señor nos está hablando aquí. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Entonces, si nosotros no le hacemos el seguimiento a las personas y no nos cercioramos de que estén creciendo espiritualmente, entonces no va a perdurar. Pero ¿qué continúa diciendo? Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Miren, vea usted. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, el Señor sabe qué necesitamos nosotros. Y finaliza diciendo, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. O sea que este trabajo que nosotros hacemos es de amor. Es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Él los amó. Él anduvo con ellos, se preocupaba por ellos, se preocupaba por sus necesidades. Es más, hasta se preocupaba por la familia, se preocupó siempre por la familia. Fue a la casa de Pedro y le sanó la suegra. Imagínense ese amor. Tremendo, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Acerca del consolidar. En Gálatas 4:19, en la Nueva Traducción Viviente dice, oh mis hijos queridos, y el que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo es el apóstol Pablo, y dice, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Una de las cosas del seguimiento de las personas es que nosotros debemos de tener esa condición de amor, preocuparnos por las personas verdaderamente, para que no vayan a volver atrás. Entonces hay que hacerles un seguimiento con amor, como una madre cuida a sus hijos, que de pronto se enfermó, entonces está ahí cuidándolo toda la noche. Exactamente en esto es que consiste la consolidación, el seguimiento a las personas que han sido ganadas para Cristo. Y de esta manera vamos a tener un cuerpo de Cristo sano. La iglesia de Jesucristo será sana porque hay un verdadero amor. Hay una persona que verdaderamente se preocupa por otra persona. Vamos a ir al punto C, que se llama discipular, que consiste en capacitar. Capacitar. Y volvemos al versículo de la Gran Comisión, pero el 20. Y vamos a ver este muy importante aquí y vamos a entender algo mejor. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado.
Perdón. Y tengan por seguro esto, que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Una de las cosas más importantes es la enseñanza. Y por eso es que usted está aquí en esta escuela de discipulado, porque usted ha entendido lo que Dios quiere hacer con su vida. Porque usted tiene un líder, porque usted tiene un pastor, porque usted tiene un líder de equipo pastoral. Por eso es que usted está acá. Y cada uno de los que integran la estructura de la iglesia están interesados en que usted crezca, porque eso va a ser una bendición no solamente para su vida, sino para toda su familia. Entonces, nosotros, para poder, y quiero regresarme un momentico a esta diapositiva, la del discipulado. Entonces, para eso cuenta con la escuela de discipulado de nuestra iglesia, y es la que usted está realizando. ¿Qué ocurrió? Cuando usted llegó aquí a la iglesia, vino a unas charlas de preencuentro. Después de las charlas del preencuentro, lo prepararon allí en esta charla y fue a un encuentro. Tuvo la revelación de la cruz a su corazón. Y después del encuentro, ¿qué ocurrió? Después del encuentro ocurre que vienen las clases del posencuentro para que se afirmen las charlas en su corazón que fueron vistas durante el encuentro. Después comenzamos con el primer nivel. El primer nivel trata sobre la fundamentación bíblica, la oración, la Biblia. Y después, en ese mismo nivel, vimos la familia. ¿Qué tan importante es la familia? O sea, usted ya pasó eso. Ahora estamos en el segundo nivel, que es la visión. Es decir, ¿cuál es la visión que tenemos en la iglesia? Que es la misma visión de Jesucristo. Que es la visión que es exactamente igual de la iglesia primitiva, la que narra Hechos de los Apóstoles. Así es de que estamos en este proceso del discipulado, del crecimiento. Después viene el tercer nivel. El tercer nivel entonces tiene otro nivel de superación. Después viene prelíderes y después viene la graduación de la escuela. Entonces, por eso yo lo invito a que usted continúe, que no vaya nunca a llegar el espíritu de desánimo, porque nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. Es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Miramos aquí el enviar. Entonces, como punto D, reproducir el carácter de Cristo en otros. Entonces, el Señor Jesucristo capacitó a sus discípulos durante 3 años y medio para que ellos pudieran reproducir el carácter de Jesucristo en esas personas. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Primero reprodujo su carácter en la vida de cada uno de sus discípulos y después los comisionó. Por eso les dice, ahora vayan ustedes y hagan. Jesucristo fue un gran líder. El gran líder es aquel que dice, vengan, miren lo que yo hago para que ustedes lo puedan hacer. Después el líder se queda observando y deja que ellos hagan. Y después los envía y les pide que traigan informes de lo que hicieron. Y con eso hay una corrección adicional. Y posteriormente ya les dio la gran comisión. Ya ustedes pueden ir solos. Entonces, ese es el modelo que tiene nuestra iglesia y que usted lo está aprendiendo eficientemente el día de hoy. Enviar es reproducir el carácter de Cristo en otros, como le estaba diciendo. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Entonces, ¿por quién debemos orar? Por el Señor que está a cargo de la cosecha. Y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Dios nos está llamando. Los campos ya están listos para la cosecha, pero tenemos que orarle al Señor es que se formen líderes como ustedes para que puedan ir y cosechen, porque si no se va a perder esa cosecha.
El mundo está necesitado. Hoy más que nunca necesita el Señor de personas como tú que puedan ir y presentar al Señor Jesús. Enviar es reproducir el carácter de Jesucristo en otros. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres muy respetados que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos la responsabilidad. O sea, tienen que ser personas capacitadas. Por eso, esta escuela y todo lo que estamos haciendo es capacitándonos para poder reproducir la visión del Señor a otras personas. Eso es. Como conclusión, entonces tenemos, todos estamos llamados a la visión de Dios. Tú y yo fuimos llamados para la visión de Dios. La visión es el motor del desarrollo de cualquier empresa. Si no hay visión, no hay crecimiento. La visión de Dios es llenar el mundo del Evangelio para que nadie se pierda, como lo vimos. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Dios cuenta con cada uno de nosotros, que no nos quepa la menor duda. Y nosotros debemos de estar dispuestos y ser comprometidos, porque esto hará que el Espíritu Santo esté siempre sobre nosotros. Cuando nosotros tenemos disposición y compromiso, entonces podemos contar siempre con que el Espíritu Santo nos acompañará. Por favor, quiero pedirle finalmente, apreciado alumno, que continúe semana tras semana desarrollando su trabajo en casa, los cuestionarios que están al final de cada capítulo ahí en su cartilla, y también no se les olvide lo que nosotros siempre les decimos y siempre les estamos recordando, que es hacer su devocional diario. Bien, vamos a esperar y quiero que cada uno pueda pasar a la siguiente cartilla de seminario. Vamos a ir ahí a la lección 1, todos ya estamos en la lección 1 y comenzamos con esta lección número 1 y vamos a ver la intercesión. ¿Qué vamos a ver en este lado del seminario, en esta clase? Número 1, la intercesión. ¿Qué es interceder? Interceder es abogar por otro. Eso es lo que se llama interceder, abogar por otro, orar por otro. ¿Qué es lo que hace un abogado? Entonces, una defensa. Así es la oración intercesora. Tenemos que hacer una defensa de una persona. Entonces, miremos verdaderamente en qué consiste la intercesión. Entonces, es moviendo la mano de Dios a través de la intercesión. ¿Cómo podemos mover la mano de Dios a favor? A través de la intercesión. Que no se le olvide esto, querido alumno. ¿Cómo lo definimos? Entonces, como punto A, en primer término, tenemos que intercesión es presentar súplicas a Dios, abogar por alguien, actuar en favor de otro. Un ejemplo que nosotros tenemos, dice, él fue liberado de la prisión porque sus amigos intercedieron por él. Él fue liberado de la prisión porque pagaron un abogado para que fuera e intercediera por él. Entonces, eso es un ejemplo o una definición de lo que es intercesión. Como punto B, ¿la intercesión de qué depende? Entonces, la intercesión depende de un sentido de solidaridad entre los hombres que inducen a buscar el bien de otro. ¿Qué es la intercesión? ¿De qué depende una intercesión? De un sentido de solidaridad. O sea, nosotros tenemos que tener un sentido de solidaridad por los que se están perdiendo. ¿Cómo éramos nosotros anteriormente? ¿En dónde estábamos? Recuerde usted, ¿dónde andaba? Muchas personas estaban en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, tenían sus familias destruidas, todo, pero el Señor tuvo misericordia. Y el Señor quiere que nosotros también seamos de la misma manera, que nosotros podamos interceder, que tengamos ese sentido de solidaridad entre los hombres que inducen a buscar el bien de otro. ¿Y qué otra cosa más es la intercesión? Es la convicción por parte de la intercesión, del intercesor,
la convicción del intercesor. Que Dios puede salvar o bendecir a una persona necesitada por la cual se está intercediendo. Esto se trata de fe. Por eso es que es tan importante la oración intercesora. ¿Por qué? Porque a través de la oración intercesora movemos la mano de Dios. Recuerda eso, que nunca se le olvide a usted esto. En Jeremías 33:3 nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera y dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros oramos al Padre e intercedemos, Él nos va a responder y nos mostrará cosas grandes y ocultas que nosotros aún todavía no conocemos. Qué preciosa realidad es esta cuando nosotros intercedemos por alguien. ¿Necesita algún conocido suyo que el Señor lo saque del lugar donde se encuentra? ¿Necesita usted ganarse la familia para Jesucristo, su familia, su esposa, sus hijos? Entonces debemos de mover la mano de Dios, pero ¿cómo lo podemos hacer? A través de la oración intercesora, clamando, poniéndonos de rodillas. Así es como debe ser una intercesión. Miremos un ejemplo tremendo de intercesión que está narrado en la Biblia. Y vamos a ir a 1 Samuel 1, 9, 18, Ana, la madre de Samuel. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Pero antes de continuar esta lectura, les voy a contar el marco histórico. Ana era una mujer que estaba casada con un hombre, y en ese entonces se podían casar estas personas con varias personas con las que pudiera mantener. Pero resulta que este hombre tenía 2 esposas y Ana era una de ellas y la otra se llamaba Penina. Pero Ana no podía tener hijos, en cambio Penina sí tenía hijos. ¿Y qué era lo que ocurría? Entonces la que tenía hijos humillaba a la que no podía tener hijos. ¿Y qué había en el corazón de Ana? Pues amargura. Y ella se acordó de que tenía un Dios. ¿Y qué hizo? Entonces comenzó a interceder para mover la mano de Dios. Entonces vamos a mirar el resultado, que esto es precioso. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí, o sea, estaba en el templo, y su pastor se llamaba Elí, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y continúa diciendo la lectura y dice, e hizo voto diciendo, o sea, hizo un pacto con el Señor diciendo, Jehová de los ejércitos, miren qué tremenda oración, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Imagínense una oración específica. No le pidió un hijo, sino le pidió un hijo varón. Yo lo dedicaré, vea, este es el voto, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué ocurrió? Mientras que ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Las oraciones intercesoras no son oraciones automáticas de 1 o 2 minutos. Miren que dice que oraba largamente. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Imagínense, el pastor estaba pensando que estaba borracha. Y miren lo que ocurre a continuación. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, miren lo importante de la respuesta. Porque aunque el pastor estaba equivocado, terriblemente equivocado porque era calificándola de vista, no la estaba calificando en el espíritu, Ana le respondió
y miren, esta es la respuesta que uno debe tener siempre si queremos bendición. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Miren con qué respuesta tan blanda le dijo ella. ¿Y qué ocurrió? No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, lo que tenía ella, estaba hablando con el Señor. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. La palabra de autoridad. Esta es la palabra del pastor, la palabra de autoridad. Imagínense si ella se hubiera puesto a pelear con el pastor por lo que le dijo. Entonces, continuemos este relato tan tremendo. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Ay, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y lo que vamos a entender acá es que ella quedó embarazada esa misma tarde o al tiempo quedó embarazada, porque dice que llegó y estuvo con su esposo y ella quedó embarazada. Tremenda la bendición. Este es un modelo de oración intercesora. ¿Y quién fue el hijo que ella tuvo? El profeta Samuel, el profeta que ungió los reyes de Israel. Es muy tremendo. Aquí estamos aprendiendo acerca de la intercesión. ¿Usted quiere ver cosas diferentes? ¿Quiere ver cosas transformadas en su vida o en la vida de otras personas? Pues que su oración sea como este modelo de oración que está aquí registrado en la palabra del Señor. Vamos a mirar otro ejemplo que está en Lucas 18 del 1 al 8. Y este aquí es en el Nuevo Testamento. También le refirió Jesús, y aquí el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, el Señor Jesucristo enseña a eso, orar siempre y no desmayar. O sea, nosotros debemos de ser personas de oración. Una persona intercesora es una persona de oración y que no desmaya en sus oraciones. Diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Imagínense ese juez. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Y aquí está la respuesta contundente de nuestro Señor Jesucristo. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta que dice. Entonces, ¿cómo es lo que verdaderamente, qué es lo que el Señor verdaderamente desea? Que nosotros seamos insistentes con nuestras oraciones, insistentes. Porque vuelvo y repito aquí lo que dice el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por favor, que ustedes puedan leer la palabra del Señor y la puedan comprender, es mi oración, que el Señor les pueda revelar a ustedes, que ustedes puedan leer capítulo completo para que puedan entender claramente lo que el Señor quiere decir. El porqué de la intercesión. Entonces, como punto D, vamos a mirar acá algo muy importante. Para conformar un equipo como el de Cristo. Si nosotros queremos conformar un equipo como el que tuvo el Señor Jesucristo, debemos orar intensamente. Eso es interceder, orar intensamente. Lucas 6, 12, 13 dice de la siguiente manera, en aquellos días
Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién era el que estaba orando ahí? Pasó toda la noche orando. Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Interceder. Esto es lo que se llama interceder. Y después de que él hubo orado toda la noche, dice que cuando era de día llamó a sus discípulos, porque seguramente tenía muchísimos, pero escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Es muy importante que entendamos esto, cómo es que nosotros escogemos un equipo de 12, un equipo como el que tuvo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más debemos nosotros? Nosotros debemos interceder por las necesidades del equipo. En Juan 17:9, el Señor Jesucristo nos enseña cómo era esta oración. Y él estaba orando al Padre. Él primero oró por él, después oró por sus discípulos y después oró por nosotros. Y dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. ¿Qué tan importante es orar por el equipo? Si usted es una persona, por ejemplo, su líder de grupo de vida o célula, es una persona que su responsabilidad tiene que orar por cada uno de las personas que asisten a su grupo y por los que van a asistir. ¿Por qué es importante interceder? Porque los va a proteger del mal. En Juan 17:15, el Señor Jesús nos enseña eso. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Porque en el mundo vivimos. Y el mundo tiene diferentes dificultades, pero que nos guarde del mal. Es lo importante. ¿Por qué otra cosa es importante interceder? Para que haya santificación. Es decir, que siempre vivamos apartados para Dios. Que no nos vayamos a salir del camino. ¿Y cómo nosotros nos hacemos santos? Orando para que podamos ser santificados por la palabra del Señor. Por eso dice, santifícalas en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué otra cosa también hay que orar por el equipo o por las personas que el Señor le entrega? Interceder con pasión. Para que todos sean uno como tú, oh Padre mío, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que estén al mismo nivel ministerial de su líder. En Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en este capítulo número 17 de Juan, cuando nosotros lo leemos todo, es una oración que tiene 3 partes. Y en eso consiste esas 3 partes tan importantes. Una oración intercesora pero poderosa. ¿Y de quién la vamos a aprender? De nuestro Señor Jesucristo. Tiene mucha enseñanza. En Hebreos 2, 14, 15, Jesús dio ejemplo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavos de Él. O sea, el Señor Jesucristo derrotó la muerte para darnos vida eterna, porque así como Él resucitó, todos nosotros también resucitaremos y tendremos vida eterna, porque esa es la esperanza, esa es la promesa que nos dejó el Señor. ¿Cuáles son las características de un intercesor poderoso? Entonces vamos a verlas en Hebreos 4:15, y es así. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Entonces, una persona que es un intercesor poderoso es aquel que se compadece de las debilidades de otros a través de su oración intercesora. Y además que tiene experiencia porque ha sido tentado en todo, así como el Señor Jesucristo fue tentado.
Entendamos esto. Esta lección es muy tremenda sobre la intercesión. Conclusión. Entonces, lo que concluimos es que el Señor quiere darnos un ministerio sacerdotal para que seamos compasivos y misericordiosos a través de la intercesión, que nosotros podamos estar probados en todo, que resistamos, que estemos en completa santidad. Eso es lo que requiere un intercesor. ¿Qué debe hacer un intercesor? Entonces, tenemos Hebreos 5 del 1 al 10. Ya ustedes me están siguiendo ahí en la lectura. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que debe hacer un intercesor. Una oración sacrificial. Declarar a esa persona. ¿Y qué dice más? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren, aquí está algo, pero tremendo, acerca de cómo debe ser el carácter y la oración de un líder por su equipo, por las personas que está orando. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionada, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren, si yo obedezco, entonces las demás personas van a obedecer. Eso es un principio. Usted no le puede pedir nada a alguien que usted no haga primero. El versículo 10 dice: y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cuáles son los tipos de oraciones que vamos a mirar? Una oración para quitar la parálisis. Entonces nosotros vemos el caso de Marcos. 4 amigos llevaron a un paralítico y fue algo extraordinario, porque cuando llegaron la multitud en la casa donde estaba el Señor Jesús, había una multitud y no había por dónde entrar. Pero ellos sabían que el Señor Jesucristo sí podía hacer algo por él, aunque este hombre de pronto ni sabía. Y lo subieron al techo, hicieron un hoyo y lo bajaron. Eso es impresionante. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? La fe de ellos te ha salvado, le dijo al paralítico. Te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, los religiosos que estaban ahí, comenzaron como a: ¿quién es este que perdona pecados? Solamente Dios es el que perdona pecados, porque no creían en él. Y entonces, para que se convencieran de que él era el Mesías, entonces le dijo: ahora toma tu camilla y vete a tu casa. Y ese paralítico salió corriendo de ahí, dando gloria a Dios. Ese es tremendo pasaje. En Mateo 18, 19, 20 se nos cuenta esta historia por parte de Jesucristo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, oración para quitar la parálisis, se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que me pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿En nombre de quién hay que hacer todas las oraciones? En el nombre de Jesús. Y de acuerdo a su voluntad el Padre nos lo dará. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, está hablando de que nosotros debemos de buscar ayuda en la oración. Aquí en la iglesia hacemos la oración corporativa. En el grupo de vida, en la célula, se hace una oración corporativa. Y entre más oremos, pues, y nos pongamos de acuerdo, el Señor nos va a escuchar más rápido. Tenga en cuenta usted esto. Oración por los que apoyan el ministerio.
Tenemos que orar por aquellas personas que apoyan el ministerio, los que aportan, los que trabajan para el ministerio. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaún, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y rogaron con solicitud, o sea, intercedieron por él diciéndole, él es digno de que le concedas esto, Señor. O sea, estas personas estaban. Y entonces le dieron la razón por la cual él es digno. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué ocurrió? Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di palabra y mi siervo será sano. O sea, en otra versión dice, miren, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero di una palabra y una palabra tuya bastará para sanarlo. Y el Señor Jesucristo se quedó sorprendido con eso que acaba de decirle este hombre. Porque Él le dio la razón. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué maravilloso es esto. Cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a avanzar en el reino. ¿Qué más vamos a mirar acá? Interceder para que los juicios no alcancen a los justos. Entonces, esta es otra forma de interceder. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Porque el Señor estaba decidido a destruir Sodoma por el pecado que era muy grande. Quizá haya 50 justos. Recuerde quién estaba allí en Sodoma, su sobrino Lot, que había escogido lo mejor de él y había extendido sus tiendas hacia Sodoma. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Esto le está hablando Abraham al Señor. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en este lugar por amor a ellos. Y entonces le entró preocupación a Abraham. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, destruirán por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiría si hallare allí a 45. Y entonces Abraham
comenzó a dudar más y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40, y respondió, no lo haré por amor a los 40. Recuerda que él no estaba dudando de Dios, sino estaba dudando era que si habían justos allá o no. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y continúa aquí don Abraham y dijo, he aquí que ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Cada vez que él le decía, le bajaba el señor le decía, no lo voy a hacer. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarían allí 10. Y dice el Señor, no la destruiré, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, o sea, el negocio de 50 pasó a 10, vea. Y Abraham volvió a su lugar. ¿Y qué ocurrió? Entonces, cuando usted lee toda la historia, entonces usted puede ver acá que Abraham está intercediendo. Y el Señor, y como él lo conocía, entonces el Señor lo escuchaba, aún en medio de la duda que él tenía de si habían justos o no en ese pueblo, para que no los destruyese, porque el Señor ya había determinado destruirlos, pero no iba a destruir a todo el mundo, sino a los que eran justos iban a quedar con vida. Y ahí está la historia, Lot y su familia salieron de allí. En Ezequiel 22:30, Dios está buscando intercesores. Dios está buscando intercesores. Y busqué entre ellos, dice en Ezequiel 22:30, hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, es que por eso es que Dios está buscando intercesores para que no se destruya esas personas que están en peligro de muerte. Dios te va a utilizar, pero debemos de ser personas intercesoras. Reconcilia al pueblo de Dios. La oración intercesora reconcilia al pueblo de Dios. Primera de Reyes 18:30-40 dice de la siguiente manera. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Esta es una de las más grandes historias del Antiguo Testamento. Y es una de las historias de mayor valor y que nunca olvidaremos cuando la leemos y sobre todo cuando estamos en el Espíritu de Dios, porque vamos a comprender lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Acercaos a mí, todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y aquí es donde viene la oración intercesora del profeta, esa oración intercesora llena de confianza, una oración de una persona que camina con Dios, que obedece a Dios, y dijo de la siguiente manera, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún
lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndole todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Imagínense todos estos. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Esta historia es una historia tremenda, porque vemos aquí algo muy importante, que el profeta Elías había orado para que no lloviera en Israel, y no llovió durante 3 años y medio. Y había un rey que era perverso, que se llamaba Acab, pero más perversa era la mujer, que se llamaba Jezabel. Y por esto el Señor mandó juicio allí. Y no llovió durante 3. Pero un día retó, dijo, volvió y lloró y volvió a haber lluvia. Pero él retó a los profetas de Baal, porque el corazón de Acab se había inclinado al corazón espiritual de su mujer y adoraba ídolos y consultaba a brujos y consultaba demonios, y por eso tenía 800 profetas de Baal. Y por eso, después de que ocurrió este gran milagro, y recorro la diapositiva, dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Qué aprendemos de esto? Como conclusión, que Elías era una persona que tenía convocatoria. Hizo que se restaurara el altar de Dios. Esto es lo que se llama convocatoria. Las 12 piedras significan 12 líderes firmes. Estableció la cruz. La leña significa toda esa leña que utilizó para el sacrificio. Allí, esa leña significa la cruz de Jesucristo. Estableció 4 medidas que significa ganar, discipular y enviar. Eso está en el versículo 34, que usted lo puede revisar. Oró pidiendo respaldo de Dios en lo que hacía. Eso es lo que hace un intercesor, un líder intercesor. Dio inicio al avivamiento porque todo el mundo creyó en Dios. Llevó al pueblo a confesar que Jehová era Dios. Esto es tremendo. Vamos a ver que también nosotros debemos hacer oraciones intercesoras por protección de caer en manos enemigas. En 1 Samuel 7, 8, 10 dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que no nos guarde de la mano de los filisteos. Es muy importante que entendamos esta porción de la Biblia. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero, holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. ¿Qué ocurrió? Jehová le oyó. ¿Qué decía en Jeremías? Clama a mí, yo te responderé. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová aquel día, con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Cuál es el milagro de la intercesión? Entonces nosotros podemos mirar acá en 2 Crónicas 20, del 5 al 12, que el Señor nos dice de la siguiente manera: el rey Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá de Jerusalén y la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario, disculpen, a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, castigo, pestilencia o hambre, nos presentemos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab,
y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí a ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Nosotros cuando leemos este pasaje bíblico, yo les pido siempre, queridos alumnos, que ustedes lean siempre todo el contexto. Vemos aquí a un rey que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y por eso el Señor lo bendecía, porque tenía una oración intercesora. Cuando nosotros tenemos una oración intercesora como la de este hombre, es porque conocemos la palabra del Señor. Entonces nosotros vamos a orarle al Señor por las personas, por nuestras necesidades, pero conociendo la palabra del Señor. Por eso es tan importante y nuevamente hago hincapié en la importancia de orar, leer y discernir la palabra del Señor a través de su vida devocional. No lo olvide, querido alumno, es muy importante que usted tenga en cuenta esto. Continuemos. También nosotros podemos hacer una oración sustituta a favor de la nación. Y aquí está Daniel 9, 15, 18. Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta era su oración intercesora. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado y hemos hecho impíamente. Se apropió de los pecados de su pueblo este hombre. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre toda la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira las desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Qué tremenda oración la de Daniel. Y el Señor lo escuchó. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo la disposición del que ora intensamente, de el que hizo una oración intercesora por su pueblo y se apropió de sus pecados. Nosotros también podemos ver en Nehemías una actitud como la que tiene este hombre. Oración sustituta a favor de la nación. Y dijo, oí todo Judá, en 2 Crónicas 20, 15, 18. Y dijo, oí todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, vea la orden del Señor, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Esta es la respuesta a la oración de Josafat. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mire cómo es una oración que intercesora por todo un pueblo. Hoy más que nunca necesitamos ese tipo de intercesores ante esta gravedad que estamos viviendo en todo el mundo. Pero eso tiene que comenzar por ti y por mí. No todo el mundo conoce la palabra del Señor.
No todo el mundo tiene la oportunidad de tener esta clase. No todo el mundo podrá recibir los beneficios del Señor. Pero si nosotros nos preocupamos por interceder por aquellas personas que no conocen de Dios, pues vamos a obtener las mejores respuestas espirituales. Porque a través de la intercesión es que se mueve la mano de Dios a favor de las personas. Por eso esta lección se llamó Moviendo la mano de Dios a través de la intercesión. Nos vemos en la próxima clase.